Estamos en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 47 al 56. Y dice así: mientras Jesús estaba todavía hablando, Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que lo entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, él es. Lo pueden prender. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, Rabí. Y lo besó. Amigo, haz lo que viniste a hacer, le dijo Jesús. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Y uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre, y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre: como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Cada día me sentaba en el templo para enseñar y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Vamos a orar una vez más. Señor, te pedimos de tu intervención, de tu sabiduría, de tu poder, de tu verdad, que obre y hable a nuestros corazones en el poder de tu Espíritu Santo, que tu iglesia sea alimentada, que seamos renovados, transformados y confrontados. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del sermón de hoy es que se cumplan las Escrituras. Y a este título de nuestro sermón le seguiría la pregunta: ¿qué tan determinado estamos para esto? Que se cumplan las Escrituras. Si hoy fuera una pregunta para cada uno de nosotros, ¿responderíamos exactamente lo mismo que Jesús, teniendo en mente que nuestra vida puede estar en juego? O mejor dicho, sabiendo que nuestra vida es la consecuencia de cumplir las Escrituras. ¿Qué harías? ¿Qué responderías? ¿Dirías fervientemente y en convicción que se cumplan las Escrituras y entregarías tu vida? ¿O huirías y dejarías solo aún a Dios mismo? Todos quedamos confrontados, sin duda alguna, cuando nos visitó nuestro hermano y nos dio el taller de los mártires. Entendimos que el cumplimiento de la palabra para algunos, para ellos de los cuales conocimos, realmente podía haber representado su vida, pero difícilmente hoy esa sea la consecuencia que vivimos nosotros día a día. Pero aún así, muchas veces decidimos o dejamos de lado la palabra para hacer lo que nosotros queremos, para llevar a cabo nuestros deseos. Al punto que muchos optan por abandonar la iglesia solo con un argumento que parecería piadoso de buscar respuestas en otros lugares que no sean en la palabra y en Dios. Pero lo único que podemos llegar a ver en la intención de sus corazones es que realmente no quieren encontrar una solución, sino quieren encontrar a alguien que les diga: tranquilo, tu pecado no es tan malo, tranquilo, eso que haces no es tan grave.
y así acallar su conciencia y poder vivir tranquilos con su mala manera de vivir sin que la Escritura los confronte y le exija un cambio. Entonces, ¿realmente deseamos que las Escrituras se cumplan? ¿O solo queremos que se cumplan las Escrituras que nos convienen y nos vienen bien a nosotros? Así que vamos a ver qué nos dicen nuestros versículos y vamos a resolver realmente qué podemos hacer, qué debemos hacer y cómo deberíamos desear que las Escrituras se cumplan. Entonces, veíamos domingo pasado que Jesús había pasado tiempo en oración, que había apartado a 3 de sus discípulos para que lo acompañen a Getsemaní, y mientras él aún estaba hablando con ellos, dice que la turba, la muchedumbre que lo estaba buscando, llegaba a su encuentro para arrestarlo. Pero notemos una vez más el detalle que resalta Mateo. Judas, uno de los 12, iba a la cabeza, como diciéndonos: no se olviden que tan cerca este hombre caminaba de Jesús y él lo entregó. Y lo otro, claramente recordándonos que Jesús ya había predicho que esto iba a suceder y por ende estaba ocurriendo. También nos dejan ver que todos allí que fueron a buscar y apresar a Jesús llegaron con espadas y palos como buscando a un criminal. Y si nos ponemos a pensar, Jesús había sido una persona pacífica. Jesús se había presentado como un maestro bueno. Jesús había demostrado que no se iba a levantar con espada hacia el reino que estaba gobernando en ese momento. Jesús hizo milagros, señales y maravillas. Jesús alimentó a las multitudes. Jesús apoyó a un casamiento convirtiendo el agua en vino y tantas cosas más que nos demuestra su amor, su afecto, su preocupación por las personas, pero nunca en violencia, nunca como una persona que buscaba algo malo, salvo el único caso donde Jesús causó un gran alboroto en el templo, tumbando las mesas, echando a los cambistas, pero nunca más lo volvimos a ver actuando de forma violenta, si se quiere tomar este caso. Entonces, ¿por qué con espadas y palos? Jesús mismo les dice: yo estuve todos los días, pasaba frente a ustedes, me sentaba en el templo a enseñar. ¿Por qué con espadas y palos? Y acabamos de ver entonces esa misma respuesta, muy simple, y que en el mismo texto nos lo presenta. Todo esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. ¿Se dan cuenta? Jesús había estado está dispuesto y seguía dispuesto a que se cumplan las Escrituras pese a las circunstancias que estaban aconteciendo, pese a cómo lo iban a tratar y pese a que no tenía sentido alguno que, siendo Jesús una persona tan tranquila, tan pacífica, cometan esto contra él, como yendo por un ladrón, un bandido. Solo había un argumento para que las Escrituras se cumplan. Pero otra pregunta también debería venir a nosotros. Si Jesús estaba con ellos todos los días, si Jesús estaba entre ellos todos los días, si Jesús se sentaba en su templo a enseñar todos los días, ¿por qué Judas debía identificarlo con un beso si todos los que estaban allí lo conocían perfectamente?
a esta altura de la historia. Y no es que no lo reconocían, no es que no sabían quién era Jesús, no estaban necesitando que se le indicara quién era Jesús, sino que estaban coordinando, que juntos habían programado este momento y Judas solamente debía indicarle el lugar y el momento oportuno para arrestarle. No debían ya mostrar quién era Jesús, todos sabían perfectamente quién era Jesús. No solo esto, no solo que Jesús y todo lo que estaba pasando y venimos viendo que pasaba era para que las Escrituras se cumplan, sino que Jesús mismo se oponía a todos aquellos que iban en contra de que las Escrituras se cumplan, aun si era uno de los suyos. Pedro sacó su espada, tiró a matar al siervo del sumo sacerdote Malco. El siervo seguramente sabiendo pelear, defenderse, esquiva como puede este espadazo, pero termina cortando la oreja de él. Y ante esto, Jesús le dice, guarda tu espada, Pedro. ¿Cómo se cumplirán entonces las Escrituras que así dice que debe suceder? ¿Lo ven? No solo Jesús estaba preocupado por él cumplir las Escrituras, no solo él mostraba en cada momento que esto pasaba para que realmente las Escrituras y lo que él había dicho se cumpla, sino que mandaba a todos aquellos que estaban a su disposición que hagan lo que realmente debían hacer, cumplir las Escrituras. De otra manera, no era la voluntad del Señor. Por ende, no iban a estar actuando conforme a las Escrituras. Y esto que está sucediendo, entre muchas cosas, nos empieza a dar un claro mensaje y un claro ejemplo. Jesús le dice, ¿no piensas que puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo a más de 12 legiones de ángeles? Y saben, una vez más nos vuelve a mostrar y recalcar que la primera opción de Jesús, si fuese necesario, era orar al Padre. Nuevamente podemos ver que la opción que Jesús tenía en mente era acudir a su Padre porque sabía que Él iba a escuchar su oración y responderla. Domingo pasado, Mateo nos dejaba ver que esta realmente debe ser nuestra primera opción y acción ante toda y cualquier circunstancia. Presentarnos en oración a nuestro Padre Celestial. Pero ahora no solo vemos que Jesús sigue ese mismo patrón, sino que ahora le suma un condimento más: la confianza. Entonces la pregunta sería, ¿está bien? ¿Oramos como primera medida? ¿Oramos acudiendo primeramente a Dios? Si la respuesta es sí, bien por ello, gloria a Dios. Pero ahora, ¿confiamos de esta manera cuando oramos a Dios? Porque muchos de nosotros podemos responder afirmativamente a que oramos a Dios, que todos los días dedicamos un momento de oración. Muchos de nosotros aprendimos de la palabra pasada predicada y empezamos a disciplinarnos a que nuestra primera opción sea la oración, pero ahora el Señor nos dice que eso no termina así. Debemos confiar en nuestro Padre que está en los cielos, confiar que nos escucha y confiar que Él responde. Eso
sin dudas alguna, debería darnos tranquilidad, paz, gozo, entendiendo que todo lo que suceda después de mi oración le va a seguir la perfecta voluntad de mi Señor. Claramente no vamos a poder decir como Jesús dijo que todas las cosas que iban pasando era para que se cumpliesen las Escrituras. Claramente nuestro día a día no funciona así, pero confiamos de manera que aunque nuestra vida no está escrita en un libro, sabemos que Dios tiene el control y Él es soberano y poderoso para hacer su voluntad. Muchos decimos confiar plenamente en el Señor y oramos día a día hasta que se presentan las pruebas, los momentos difíciles, los desiertos. Y ahí nos damos cuenta que nuestra confianza no estaba tan firme como creíamos en el Señor. Su perfecta voluntad no era entonces nuestro deseo de todos los días, sino que como todo estaba bajo control, como todo lo teníamos bajo control, la voluntad del Señor era perfecta y agradable. Pero cuando las cosas se empiezan a complicar, realmente ahí se ve si confiábamos en Dios o no. Y saben, hace más de 2 meses que nos regalaron el autito que tenemos, varios lo vieron y todo marchaba muy bien. Todo era felicidad, risa, nos tuvimos que ajustar un poco nuestros gastos para tener la plata para cargarle nafta, pagar el seguro y esas cosas, y todo marchaba muy bien. La máquina dejó de ser la máquina. Cuando la semana pasada la llevamos a la revisión técnica obligatoria y no pasó la prueba. El arreglo que necesitamos para el autito, para la máquina, superaba los 350,000 pesos, y ahí la confianza del pastor empezó a tambalear. Y así se ve a veces nuestra confianza. Vaya los primeros días, las primeras semanas a una facultad y pregúntele a los jóvenes, ¿cómo te va en la carrera? Y ellos, gozosos, confiados, plenos, te dirán, me va súper bien. Hasta que llegan los exámenes, los parciales, los finales, empiezan a salir mal y se dan cuenta que no todo marchaba exactamente como ellos planeaban. Creían una cosa, pero la prueba les ayudó a ver que no era exactamente así lo que estaba sucediendo. Entonces, en vez de confiar en la perfecta voluntad del Señor, yo mismo, ante la dificultad, ante la prueba, saqué la espada y quise empezar a cortar orejas. Literalmente hablando, no, figurativamente hablando. Y personalmente, hoy, una de las promesas más hermosa que puedo encontrar en la Biblia es Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Uno, ante cualquier situación como cristiano o como pastor, ante cualquier consejo, sacamos el as de la manga, Romanos 8:28. Te está yendo mal, Romanos 8:28. Te enfermaste, Romanos 8:28. Una pérdida, Romanos 8:28.
dificultad en la economía, Romanos 8:28. Pero de ser la promesa más hermosa, también se vuelve la promesa más difícil de confiar. Cuando perdemos, como decíamos, un ser querido, ya no es tan fácil ver y creer este versículo. Cuando perdemos el trabajo, la economía empieza a tambalear o llegamos justo a fin de mes, ya no es tan fácil creer esta maravillosa promesa. Cuando los problemas de los cuales no tenemos la herramienta para resolverlos llegan, no es tan fácil ver esto. Pero aún eso es la voluntad del Señor y todo ayuda para bien. ¿Cómo entonces nos preguntaremos? Pues mostrándonos que la fe, la confianza que decíamos tener en el Señor no era tan grande o tan firme como creíamos. Por eso la única forma, la única manera, la única herramienta que tiene el Señor para hacernos entender esto es hacernos pasar por la aflicción. No para burlarse de nosotros, no como un Dios déspota que se divierte en nuestro sufrimiento y en lo mal que nos pueda ir o no, sino mostrándonos prácticamente en nuestra vida que aquello que creíamos tener no lo tenemos. No es tortura, sino es gracia de Dios para que podamos transformar una vez más nuestra vida a la imagen y semejanza de Jesucristo. Esto nos va a permitir abrir los ojos y ahora entender lo que el Señor nos quiere decir, pero realmente viendo en qué situación estamos. Una vez atravesada la prueba, una vez pasada la aflicción, ahora todo va a cambiar y aquello que tiempo atrás nos pudo doler, nos pudo quebrantar, nos pudo haber puesto de rodillas, nos va a dejar ver que el Señor siempre estuvo a nuestro lado. Siempre Él nos sostuvo, porque para Él nada es imposible. Y ahora, habiendo soportado y superado la aflicción, nuestra fe va a ser más grande. Ahora, después de haber pasado por este desierto, vamos a poder conocer un poco más de nuestro Señor, sabiendo que su poder, su soberanía, su autoridad, que teológicamente es maravilloso y perfecto, significa que Él no me abandona. Significa que Él está a mi lado, significa que Él pelea conmigo, significa que Él no me va a dar nada más de lo que yo pueda soportar, significa que junto a la prueba me da la solución y significa que todas las cosas ayudan para bien. Entonces, las aflicciones son la mejor herramienta del Señor para que tiempo después podamos decir ante otra aflicción, ante otra prueba, si el Señor antes no me abandonó, si el Señor antes me mostró que Él está conmigo, si el Señor antes me mostró que Él es la solución y solo debo permanecer, ¿por qué ahora me fallará? ¿Por qué ahora no hará lo mismo en mi vida? ¿Por qué ahora tengo que dudar cuando Él ya ha mostrado su poder y su amor en mi vida? Y lo ven, vamos a crecer en conocimiento, en fe y en confianza a través de las aflicciones. Entonces, las aflicciones, los desiertos, las angustias son la parte práctica de una maravillosa teología
para hacernos ver cómo se ve todo eso tan alto, sublime, maravilloso y edificante que podemos encontrar en la Biblia, pero que ahora se traduce en nuestro día a día. Pero claramente, hasta acá, vemos, igual que a Pedro, que muchas veces sin querer queremos hacer nuestra voluntad sin confiar plenamente en la voluntad del Señor. A veces nuestro deseo de cumplir las Escrituras no son realmente como deben verse. Jesús le había dicho: Pedro, me negarás, todos me abandonarán, estaré solo. Pero Pedro, queriendo hacerse mejor que el Señor, dijo: yo no te abandonaré y estaré dispuesto a dar mi vida por ello. Y es por esto que Pedro actúa de esta manera. Él realmente quería rescatar a su Señor, él quería pelear por él quería dar su vida en ese momento por el Señor. Pero Jesús ya le había dicho cómo debía suceder, y su confianza no estuvo en que se cumplan las Escrituras. Pero Jesús reacciona completamente diferente. Jesús estaba pasando lo que nosotros podíamos decir por la peor semana de su vida caminando por la tierra. Comenzamos viendo que Jesús anunciaba que debía ser entregado a sus enemigos para ser crucificado. Un puñal en su corazón. Veíamos como los principales sacerdotes y otros personajes se reunían y tramaban cómo atraparlo antes que pasen las Pascuas, al punto y con el deseo de matarlo. Luego Jesús es ungido para su sepultura. Comienza así el deseo y el plan de la traición de Judas. Y luego, celebrando la cena, Jesús revela que uno de los 12 era quien lo iba a entregar. Y por último, nos muestra que todos lo abandonan. Lo dejarán completamente solo y Pedro lo negará 3 veces. Y el broche de oro, una oración con tanta angustia que nos dice que estaba hasta el punto de morir en su sentimiento, en su sufrimiento, que es lo que Jesús derramó en el huerto de Getsemaní. Y ante tantas pruebas, tantas aflicciones, cualquiera de nosotros hubiera sucumbido. Pastor, usted no sabe los días y la semana que tuve. Si usted viera todo lo que aconteció, sabría por qué actuó así. Y luego de pasar tanto, la confianza del Señor en su Padre seguía firme. Pese a las varias pruebas y duras pruebas que se habían presentado en su vida, él seguía inquebrantablemente firme con un deseo: que las Escrituras se cumplan, que la voluntad del Padre se haga. Después de pasar por todo esto, esa determinación en cumplir la voluntad del Padre, de beber y aceptar la copa, la ira de Dios, era para la salvación de muchos, porque así estaba escrito. Y fíjense, Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y presta atención: quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Cuando Cristo acepta la voluntad del Padre, lo hizo con gozo.
habiendo pasado por todo lo que había pasado y entendiendo por lo que iba a pasar, Él nunca, jamás negó que las Escrituras se cumplan, al punto que el que se cumpla le daba aún más gozo a Él. Jesús, luego de pasar esa noche orando, luego de que una y otra vez llegasen las pruebas a Él, su confianza siempre se mantuvo en Dios. Su fe lo llevó a aceptar su destino, la perfecta voluntad del Señor, sin titubear por un segundo. Y tenemos prueba de esto. En la culminación de todas estas aflicciones, Jesús tranquilamente podía bajar los brazos, huir, escapar y no enfrentarse a aquello que en su oración fue: Padre, que no pase por mí esta copa, o si es posible que esta copa pase de mí. Y Jesús ante eso podía haber cedido. Luego, cuando Judas llegó, lo llama Rabí, maestro, y le da un beso afectivo, intenso, dice el original, que para muchos claramente es un símbolo de amor y afecto, pero en este momento se había tornado en el acto más malvado en la historia bíblica y tal vez de la humanidad. Allí Jesús tranquilamente podía decir: una transición tan grande, uno de los 12 a quien yo escogí, a quien lo tuve cerca en todo ministerio, a quien le di la confianza de seguirme y mostrarle todo lo que he hecho en este tiempo. No quiero seguir con esto. Pero por el contrario, Jesús lo llama amigo. Jesús responde con amor y confianza. Jesús, ante una traición tan grande, nunca deja de amar. Luego vemos que Jesús podía haber llamado a 12 legiones de ángeles, que traducido es 72,000 ángeles, cuando uno solo podía acabar con toda aquella multitud que venía a buscarlo. Y no lo hizo. En Juan 18:6 vemos que cuando vinieron a Él, Él les dijo: yo soy. Retrocedieron y cayeron a tierra de espaldas. Fue una pequeña demostración de su gloria, estallando en el momento de Él reconocerse como el gran yo soy. Todos cayeron y allí tranquilamente podía huir. Aun cuando estos se levantasen, habrían quedado con temor, sin entender qué estaba pasando. Un poder tan fuerte solamente en la palabra de este hombre podría simplemente destruirlo, y él se quedó allí. Cuando Pedro se lanza sobre el siervo y le corta la oreja, ante todo este alboroto tranquilamente podía huir en la oscuridad de la noche, como todos sus discípulos lo hicieron y ninguno fue apresado. Asimismo podría haber hecho Jesús, pero él se quedó allí. ¿Y por qué? No solo para que las Escrituras se cumplan, sino que el motivo era por amor. Primera de Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Juan 15:13. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Se da cuenta? A Judas había llamado amigo. Si tan solo Judas hubiera arrepentido, la salvación también hubiera estado disponible para él.
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 5:2, y anden en amor así como Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Se dan cuenta? El sacrificio de Jesús, el deseo por cumplir las Escrituras en Jesús fue por amor. Él aceptó la perfecta voluntad del Señor por amor. Él estuvo dispuesto a morir por amor. Él no titubeó y confió hasta la muerte por amor, siguiendo la voluntad del Padre. Juan 18:8, respondió Jesús, les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Todos huyeron menos Cristo por amor. Aún en el momento donde él sabía que iba a quedar solo, aún en ese momento donde él podía esperar, pelear o que sus ángeles o sus discípulos lo hagan, él mismo intercedió por ellos y dijo, llévenme a mí, pero no los toquen a ellos. Jesús en la cruz intercambia su dolor por el nuestro. ¿Se dan cuenta? Jesús llegó solo a la cruz. Jesús fue colgado solo en ese madero. Entonces, ¿por qué la arrogancia de algunos por decir que su salvación depende de sus obras o sus buenos comportamientos? En esa cruz solamente fue derramada la sangre del Cordero inmolado y la de nadie más. Si fuese por usted o por mí, hubiésemos hecho exactamente lo mismo que sus discípulos, huir lejos de Jesús y dejarlo solo. Y fue justamente por eso que Cristo murió en la cruz, porque Él sabía que sus discípulos y nosotros íbamos a hacer eso. Entonces, por amor, sabiendo que nadie lo iba a seguir, elegir, Él muere para que muchos seamos salvados. Entonces, en nuestra maldad, en nuestro pecado, en nuestra perversidad, lo único que importa es que Jesús estuvo dispuesto a morir por amor para perdonarnos. Él lo hizo por amor, siguiendo la perfecta voluntad de Dios. Y por eso también tenemos la libertad de decir que la salvación no se pierde. Nadie más estuvo en esa cruz, nadie más derramó su sangre por nosotros. Por ende, no depende de nadie más que de Jesús entregar la salvación por amor en el acto que Él estuvo dispuesto a hacer. Porque su confianza estuvo en que las Escrituras se cumplan. Entonces tranquilamente podemos decir que Jesús ama a los pecadores porque estuvo dispuesto a dar su vida por ellos. Pero son ellos los que no lo aceptan y tratan de eliminarlo con espadas y palos. Entonces, ¿dónde está la injusticia? ¿Dónde, cuando algunos pueden ser salvos para la gloria eterna y algunos condenados a la ira eterna por no recibir y aceptar este mensaje y este Dios? ¿Dónde la injusticia de aquel que dejó su vida por amor para que algunos tengan el descaro y la hipocresía de rechazarlo? Entonces, para aquellos que no aceptan un amor tan grande,
para aquellos que no pueden ir tras este amor genuino, verdadero. Entonces, ¿qué esperanza hay? Y así también aquellos que creen que tienen que ordenar sus vidas, tienen que dejar de hacer lo malo, tienen que cambiar su manera de vivir para recién venir a Cristo y a la iglesia. Justamente este mensaje nos está mostrando lo contrario. No confíes en tus obras, eso nunca te acercará a Dios. Son como trapos de inmundicia. Simplemente debemos ir a Cristo, confiar en su obra y así podremos gozar una vida abundante ahora y por toda la eternidad. Entonces, ¿te das cuenta cuál es la injusticia? ¿Qué te impide venir a Cristo hoy? ¿Qué te impide la salvación hoy? Solamente tu maldad, tu orgullo y tu perversidad. Y para los que están en Cristo, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cómo se debe ver nuestra confianza en este Dios que estuvo dispuesto a encarnarse en un cuerpo y dar su vida por amor a nosotros? Entonces, ¿cómo no nos dará todas las cosas juntamente con Él? El único propósito de encarnarse en un cuerpo era para derramar su sangre, para que sea partido para el perdón de nuestros pecados, para que las Escrituras se cumplan. Busca entonces en su palabra conocerlo para que tu confianza crezca. Ora para que tu fe no falte. Trabaja en una relación tan cercana con este Dios que cuando lleguen las aflicciones no sean sacudidos ni llevados de acá para allá y que tu seguridad entonces esté en la roca firme que es Cristo. Pero si aún hoy las aflicciones te mueven, si hoy un presupuesto elevado para arreglar tu auto te aflige, si aún hoy te lastiman, te roban la paz, es la señal que aún estás muy lejos de la cruz. Es la señal que aún no has visto el esplendor y la maravilla de la gloria de Dios y su belleza en esa cruz. Porque si así fuera, ni aún la muerte ni nuestra propia vida sería algo de gran precio al lado de nuestro Señor. Solamente es la manera que Dios obra en nuestras vidas para decirnos: aún tienes más que conocer, aún tienes más que acercarte a la cruz, a Cristo, aún tienes que confiar más en la palabra, aún tienes que confrontar más tu vida, tus decisiones, porque no estás viendo el esplendor de Cristo, aquel que murió por amor en la cruz por nuestros pecados. Que no sea entonces un mensaje que nos aflija, sino que nos renueve la fe. El Señor obra en sus hijos, el Señor disciplina a los que ama, y eso hace con las aflicciones para que nos demos cuenta que nuestra confianza no está en que las Escrituras se cumplan. Entonces, caminemos todos los días hasta que esto sea cada vez una confianza más parecida a la de Cristo. Que nada lo movió, nada afectó, ni lo llevó a dudar, ni titubear de lo que debía ser la perfecta voluntad del Señor. Aférrate entonces a su cruz y no pongas tu confianza en ninguna otra cosa.